En lo profundo del Valle del Silencio, donde los arroyos cantan melodías antiguas y los árboles susurran secretos al viento, vivía un joven llamado Cayan. Pero ese no era el nombre que le habían dado al nacer. Su gente, los guardianes del eco, tenía una tradición única. Cada persona nacía con un nombre temporal, un nombre de arcilla, que reflejaba las esperanzas de sus padres. El nombre verdadero, el nombre de piedra, debía ser descubierto en un viaje personal de autodescubrimiento. El nombre de arcilla de Cayan era Sombra. Nació en una noche sin luna y siempre fue un niño callado y observador, prefiriendo la compañía de los libros y los árboles a la de otros niños. Mientras sus amigos jugaban a ser guerreros y cazadores, Sombra se sentaba bajo el gran sauce llorón, dibujando mapas de estrellas que solo él podía ver. Los demás a menudo se burlaban de él. «Ahí va Sombra, escondiéndose de su propia vida», le gritaban. Estas palabras, como pequeñas piedras afiladas, herían su corazón. Se sentía invisible, un mero contorno en el vibrante tapiz de su pueblo. Al cumplir los 18 ciclos, llegó el momento del rito del despertar. Cada joven debía adentrarse en el bosque de los murmullos y no regresar hasta haber encontrado su piedra blanca. Una piedra lisa y pura, sobre la cual, según la leyenda, los espíritus del valle escribirían su verdadero nombre. Era un viaje tanto físico como espiritual. Muchos regresaban en pocos días, con piedras que llevaban nombres como Corazón de León, Mano Firme o Voz Clara. Pero para Sombra, el viaje sería diferente. Con una pequeña mochila llena de pan, queso y un odre de agua, Sombra se despidió de sus padres. Su madre le dio un abrazo y le susurró: «No busques el nombre que los demás esperan, busca el que resuene con tu alma». Con esas palabras como brújula, se adentró en la espesura del bosque. Los primeros días fueron un desafío. El bosque, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía amenazante. Los sonidos familiares de los pájaros y el crujir de las hojas parecían burlarse de él. Encontró muchas piedras blancas, lisas y perfectas, junto a arroyos cristalinos y en claros iluminados por la luna. Las recogía, las sostenía en sus manos, cerraba los ojos y esperaba, pero no sentía nada. Ninguna palabra, ningún susurro, ninguna revelación, solo el peso frío de la piedra y el eco de su propia duda. Pasó una semana, luego 2. Su comida se agotó y tuvo que aprender a recolectar bayas y a encontrar raíces comestibles. Aprendió a seguir el rastro de los animales no para cazarlos, sino para encontrar fuentes de agua. Empezó a notar detalles que antes, en su ensimismamiento, había pasado por alto. El patrón iridiscente en las alas de una libélula, la forma en que el musgo crecía más verde en el lado norte de los árboles, la melodía compleja en el canto de un ruiseñor. Dejó de buscar un nombre y empezó simplemente a vivir en el bosque. Una tarde, mientras seguía el curso de un riachuelo desconocido, escuchó un gemido lastimero. Con cautela se acercó y encontró a un pequeño cervatillo con una pata atrapada entre 2 rocas. El animalito temblaba de miedo y dolor. Sombra, el chico que siempre había evitado ser el centro de atención, no lo dudó. Habló al cervatillo con voz suave y tranquilizadora, la misma voz con la que solía hablar a las plantas de su jardín. Con paciencia infinita, usando una rama fuerte como palanca, trabajó durante casi 1 hora, hasta que logró mover la roca lo suficiente para liberar la pata del animal. El cervatillo, en lugar de huir, se quedó a su lado, lamiendo su mano. Esa noche durmieron juntos bajo las estrellas y por primera vez en mucho tiempo, Sombra no se sintió solo.
Al día siguiente, el cervatillo lo guió por senderos ocultos hasta un lugar que nunca había visto, una cascada oculta que caía en una poza de agua turquesa. El aire estaba lleno de una neblina fresca y el sonido del agua era como una sinfonía. Fue entonces cuando la vio. En el centro de la poza, sobre una roca más grande que emergía del agua, había una sola piedra blanca. No era perfecta. Tenía una veta gris que la cruzaba como un rayo de luna, pero brillaba con una luz propia. Sombra sintió una atracción irresistible. Se metió en el agua helada, sintiendo cómo despertaba cada fibra de su ser. Cuando tomó la piedra, una calidez se extendió desde la palma de su mano por todo su brazo. No hubo un susurro de espíritus ni una visión grandiosa. En su lugar, un torrente de recuerdos y sentimientos lo inundó. Se vio a sí mismo de niño, dibujando constelaciones. Se vio observando en silencio, no por miedo, sino por curiosidad. Vio su paciencia con el cervatillo, su habilidad para encontrar comida, su conexión con el mundo natural que lo rodeaba. Entendió que su silencio no era vacío, sino un espacio lleno de observación. Su invisibilidad no era una debilidad, sino una forma de ver el mundo sin alterarlo, de entenderlo en su forma más pura. Cerró los ojos y, por primera vez, escuchó su propia voz interior, clara y fuerte. «No eres una sombra», le dijo. «Eres el que ve en la oscuridad. Eres el que escucha el silencio. Eres el que encuentra el camino oculto». Cuando abrió los ojos, miró la piedra en su mano. Sobre la superficie lisa, grabadas como si siempre hubieran estado allí, había dos palabras: guía estelar. Kayan. Un torrente de alegría y alivio lo recorrió. Kayan. No era un guerrero, ni un cazador, ni un orador. Era un guía, un observador de las estrellas, un conocedor de los senderos secretos, un faro para los perdidos. Era todo lo que siempre había sido, pero ahora tenía un nombre para ello, un nombre de piedra. Regresó a su aldea, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la serena confianza de alguien que se ha encontrado a sí mismo. El cervatillo lo acompañó hasta el borde del bosque, como despidiendo a un viejo amigo. Cuando entró en la aldea, la gente lo miró de forma diferente. Ya no veían a Sombra, el chico retraído. Veían a un joven cuyos ojos brillaban con la sabiduría de las estrellas y cuyos pasos eran firmes y seguros. Presentó su piedra al anciano del pueblo. El anciano leyó el nombre en voz alta: Kayan, guía estelar. Una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Un buen nombre, un nombre necesario. A partir de ese día, Kayan se convirtió en una figura esencial para su pueblo. Cuando las tormentas borraban los caminos, era Kayan quien guiaba a los viajeros de vuelta a casa. Cuando un niño se perdía en el bosque, era Kayan quien podía leer las señales que nadie más veía. Y en las noches despejadas se sentaba con los niños de la aldea, no para contarles historias de batallas, sino para enseñarles los nombres de las estrellas, los mapas celestiales que habían guiado a sus ancestros y que ahora los guiarían a ellos. Kayan aprendió que el verdadero nombre no es una etiqueta que se nos impone, sino una verdad que descubrimos dentro de nosotros. No cambia quiénes somos, sino que nos da el poder de abrazar nuestra verdadera esencia. La sombra no había desaparecido, se había convertido en la calma de la noche que permite que las estrellas brillen con más intensidad. Y en el Valle del Silencio, la historia de Kayan, el guía estelar, se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todas las generaciones de que los viajes más importantes son los que hacemos hacia nuestro propio corazón. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que necesite encontrar su propio camino y suscribirte al canal para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.